Bueno, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre código. La idea de este video es que ustedes aprendan lo que es Property Binding o enlazado de propiedades en Angular. Property Binding es una técnica que nos permite vincular propiedades de un componente de TypeScript, como las que tenemos acá, son todas estas propiedades, todas estas variables, con propiedades del elemento del HTML, que es, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos, para ponerles un ejemplo, la caja visual, donde tenemos o utilizamos todas estas variables que después les voy a ir explicando un poquito cómo funciona todo lo que están viendo. Para reducir a una mínima expresión, lo que hace Property Binding nos permite actualizar dinámicamente la interfaz de usuario en función de los datos del componente. Vamos a explorar un poquito lo que es el HTML. Como les decía antes, tenemos lo que es la caja, la Visual Box, que es una caja interactiva y después vamos a entender por qué es interactiva. Y abajo tenemos los controles. Los controles son 4 botones: aumentar tamaño, disminuir tamaño, cambiar colores y cambiar bordes redondeados. Si nosotros apretamos en aumentar tamaño, por ejemplo, va a llamar a la función increase size, que si nos fijamos en el TypeScript lo tenemos, vamos a buscarlo para hacerlo más rápido. Esta función lo que hace es aumentar por más 20 el valor que tenga box size. Box size, si vamos para arriba, básicamente tiene de por sí en su inicialización un valor de 200, que es el tamaño inicial que tenemos. Si nosotros refrescamos acá, vamos a ver que la caja interactiva tiene 200 al ser inicializada. Si nosotros apretamos, perdón, aumentar tamaño, va a aumentar a 220 el tamaño y la caja interactiva se va a aumentar. Acá, como ven, aumentamos tamaño y va aumentando de a 20, y si disminuimos tamaño va a ir disminuyendo cada 20 también. Bien, esto hace un poquito y explica un poco y refleja un poco lo que les decía inicialmente, que es que esto nos permite actualizar dinámicamente la interfaz del usuario en función de los datos del componente, porque los datos van variando y la interfaz del usuario va cambiando. En el caso de la caja interactiva, fijémonos que lo que está haciendo básicamente es asignar las variables que tenemos en el TypeScript a diferentes estilos de este elemento. Primero width y height, para que tanto el ancho como el alto, por así decirlo, tengan el mismo tamaño y sea un cuadrado efectivamente. Y después tenemos background color y le va asignando también en función de lo que nosotros apretamos acá. Cambiar colores va cambiando, o cambia en realidad, de transparente o blanco a amarillo. El border radius también lo que hace cuando apretamos cambiar bordes redondeados es modificar los estilos y hacer los bordes más redondeados o menos redondeados. Si bajamos un poquito, además de esta caja interactiva, tenemos lo que se llama Class Binding. Vamos a bajar en HTML también. Esta sección es la que les mencionaba anteriormente de Class Binding. Class Binding lo que significa es, por ejemplo, en este caso, le vamos a aplicar la clase Highlight, que si vamos al CSS y la tenemos acá mismo, toda esta clase se va a aplicar a este elemento que tiene como clase DemoBox. Se le va a aplicar únicamente si isHighlighted es true. Bien, entonces únicamente se van a aplicar los estilos de la clase highlight, que es que básicamente que tenga un fondo amarillo, si la variable isHighlighted está en true, que eso va a cambiar a true y a false respectivamente si nosotros apretamos en este botón. Como ven acá, este botón alternar resaltado lo que nos permite es cambiar el estado el valor de booleano de highlight. Y si está en falso nos va a pasar a true, si está en true nos va a pasar a falso. Bien, esto es importante porque nos permite aplicar clases a nuestros elementos HTML en función de variables que tengamos en TypeScript, por ejemplo, en este caso is highlighted. Si bajamos un poquito más, van a ver que tenemos lo que se llama Attribute Binding o enlazado por atributos, que lo que quiere decir básicamente es que se van a aplicar atributos a los elementos en función de nuestras variables en el componente TypeScript, o en el TypeScript, mejor dicho. Acá tenemos, por ejemplo, la etiqueta button, que uno de sus atributos es si está disabled o no, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro botón está habilitado, o sea, el atributo disabled está en falso porque no está deshabilitado, pero si nosotros apretamos el botón, haz clic aquí, básicamente va a cambiar el estado
porque nuestra variable isDisabled va a cambiar porque llamamos a la función toggleButton. Si vamos a toggleButton, cambia, al igual que lo que pasaba con el resaltado de arriba, va a cambiar el valor de nuestra variable booleana isDisabled. Entonces, como pasaba con las clases arriba, acá pasa con los atributos. En este caso el atributo disabled va a cambiar en función de esta variable. Bueno, y por último tenemos lo que se llama two-way binding, que es un enlace bidireccional que nos permite sincronizar automáticamente los datos entre la vista HTML y el componente TypeScript. Esto básicamente significa que cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, cambiemos lo que contiene este input, automáticamente se actualice en otro lado del HTML con ese mismo valor que estamos ingresando en tiempo real. Si yo acá voy borrando, se va a ir borrando, y si pongo hola con H mayúscula, lo voy a escribir también, va a impactar en esta etiqueta P de paragraph acá abajo. Para pasar en limpio y darle un cierre a esta explicación, Property Binding o enlace de propiedades nos permite modificar en el renderizado en el HTML con variables que tenemos, o propiedades, mejor dicho, que tenemos en el TypeScript.